fondo de las cosas. ¿Por qué Estados Unidos nunca mostró las pruebas que dice tener de que el gobierno de Siria hizo el ataque químico? Pues porque no las tiene. Claro que no las tiene. Ni las tiene Estados Unidos, ni las tiene Gran Bretaña. Nadie las tiene, porque no es cierto. De hecho, es una historia muy recurrente y casi continua de los Estados Unidos, crear grandes campañas mediáticas para justificar agresiones a otros países. Ya se había advertido de que por parte de Rusia y de otros servicios secretos quieren pensar que toda la gente está idiota, toda la gente no piensa. Ellos pueden hacer lo que quieran, son como niños caprichudos, más con ese viejo de armas químicas por parte de Siria. Asesino, se había cobarde. advertido incluso que un ataque norteamericano tendría y europeo tendría el objetivo de borrar pistas y el objetivo de impedir que se estudiara a fondo, etcétera, etcétera. Incluso se había llegado a decir y a dar datos fehacientes de que estaban los británicos detrás de todo este montaje, ¿no? Norteamérica no ha presentado ninguna prueba por la razón simple de que no los tiene. Iñaki, ¿por qué nos esperaron? ¿Por qué nos esperaron a que llegaran los inspectores de la Organización Internacional de Armas Químicas? ¿Por qué la ansiedad de atacar? Por dos razones, básicamente. Dos razones. Una, la situación interna de Donald Trump en Estados Unidos, que necesita votos y reforzar, que es a la vez la situación interna similar que pasa a May en Gran Bretaña y a la vez a Macron en Francia, donde en estos momentos tiene una verdadera rebelión obrera y popular. Y la situación de Gran Bretaña con el Brexit y con la crisis del Partido Conservador también es muy delicada, lo mismo que la situación de Trump. Los tres están interesados en azuzar el nacionalismo imperialista de esas grandes potencias en decadencia. Esta es la primera o una de las dos razones. La otra razón es que los tres, con diverso matiz, aplican una estrategia a medio y a largo plazo donde Siria es solamente una parte muy importante, pero una parte de una gran conflagración que se está preparando o se está manteniendo a nivel de todo el mundo y donde están otras potencias como pueden ser China, además de Rusia, Irán y otros países donde se está jugando realmente el conflicto en su máxima virulencia. Están usando, y concluyo, yo pienso, están usando a Siria como están usando a otros países como movidas, como movimientos de ajedrez para calcular no solamente la decisión de Rusia y su respuesta, sino también para intentar localizar sofisticados instrumentos de guerra electrónica que necesitan conocer antes de un ataque. O sea que están probando ahí todas las armas. A ver, Layos, parte de los análisis de inteligencia de Estados Unidos dicen que los rebeldes, a quien Siria llama terroristas, nunca han usado armas químicas contra los soldados sirios, que entonces, ¿cómo era posible que las usaran contra ellos mismos? Y dos, que el gobierno de Siria no era tonto para usar un ataque químico que lo pondría en mal ante el mundo, pero que los terroristas no se rendían en Guta y que por eso lo usaron. La prueba es que después del ataque químico, los terroristas aceptaron la negociación de irse de Guta con todo y su familia, cuando un terrorista nunca negocia. Es lo que dice la inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué me dices tú? Bueno, es mentira si dicen de que los terroristas no usaban armas químicas. Eran armas químicas según inteligencia, fuentes abiertas, incluyendo fuentes norteamericanas periodísticas que hablan de que terroristas del Frente al-Nusra de Al-Qaeda y Jaish al-Islam usaron gas sarín, y hay un nuevo elemento que quiero añadir aquí, el elemento BZ. Es un químico neuroparalizante. Acaba el ministro de Exteriores ruso Lavrov de decir que el laboratorio suizo en Spitz, que hizo una prueba del envenenamiento de las muestras del ex coronel del GRU, inteligencia rusa, Skripal, y de su hija, determinaron que no tenía ningún agente de tipo Novichok, que eso parece que ha sido un invento británico, sino el agente BZ. Este agente fue inventado por un laboratorio suizo en el 51, pero como no tenía uso beneficioso lo descartaron. Pero el ejército americano estuvo experimentando con este agente en el arsenal de Edgewood, en Maryland, desde 1955 a 1975, y llegaron a fabricar incluso municiones de bombas de racimo con el agente BZ. ¿Cómo funciona? Neuroparalizante, no tiene olor, no causa, digamos que, no ronchas, pero sí lo que hace es que actúa de 30 a 50
50 minutos después de que se entra en contacto, es de acción, no sé si llamarlo dilatoria, bueno, retardada, acción retardada, y la víctima está paralizada como por 4 más días. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es interesante notar, yo haciendo investigación de inteligencia fuentes abiertas, noté que CNN reportó en agosto del 2013 con el famoso ataque de Guto Oriental, que decían que hasta más de 1.300 personas habrían muerto. Se hablaba de que pudo haber sido utilizado el agente Beta, conocido como agente 15, una versión que habría sido suministrada por los americanos, especulo yo, al Irak de Saddam Hussein. Pero esa versión, pues, habría hecho que muchas de las víctimas de ese supuesto ataque 2013 aparecieran dormidas, sin ningún tipo de herida, de esquirla, de metralla. ¿Y cuál es lo peor? Que esas personas, según CNN, hubo enterramientos masivos. ¿Qué habría pasado? Que habrían enterrado, sin saberlo, a gente que habría revivido días después. Los enterraron vivos. Deben de hacer una investigación pues forense, las autoridades sobre esas déjame concluir aquí. Sí, pero escucha, esto es importante. Bien. Hay evidencia de inteligencia de fuentes abiertas que frente al núcleo de Al-Qaeda tenía sarín proporcionado por Turquía y Arabia Saudita, la fuente Seymour Hersh, en el artículo de Red Line and the Red Line, que se publicó después como un libro, se encuentra en Amazon, es parte de un capítulo del libro sobre la muerte de Osama Bin Laden. Y el decir que los terroristas no usaban armas químicas es puramente mentira, como parece serlo el argumento del envenenamiento Skripal. Y en mi opinión ha sido todo un montaje para poner a Rusia pues una ofensiva diplomática, que haya las expulsiones, que aparezca una lista negra, y después el ataque. ¿Por qué? Quizá el ataque era para ocultar el hecho que los rusos se enteraron del uso del agente BZ, algo así como Clinton cuando bombardeó con los misiles de Mónica Lewinsky para ocultar el hecho de que tenía escándalos sexuales con Mónica Lewinsky. Bien, Iñaki, Estados Unidos usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para rechazar la propuesta de una investigación para saber la verdad del ataque químico. Pero Rusia también hizo lo mismo, usó su poder de veto para rechazar la propuesta de investigación de Estados Unidos. Desde lejos, si uno lo ve, parecería que ninguna de las dos potencias quería que se revelara la verdad. Iñaki. Claro. Bueno, yo creo que en parte de la respuesta a esta pregunta ya la ha dado el compañero. De lo que se trataba por parte de Rusia era de impedir que de nuevo instituciones que generalmente funcionan a favor del imperialismo hicieran un informe y hicieran un informe, digamos, ambiguo o en el peor de los casos un informe a favor de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Rusia en este caso, pero también Siria y otros países están interesados en que se conozca la verdad y que se conozcan los informes científicos y que no haya ningún atisbo de duda, y que por desgracia las organizaciones o las decisiones o los informes de las Naciones Unidas frecuentemente son bastante ambiguos. Más podrían serlo en una situación como esta, donde las presiones no solamente de Estados Unidos, sino de Europa entera, Australia, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, Arabia Saudita, muchos países se inclinan claramente para condicionar esa desgracia. Yo pienso que ha sido una maniobra que va en ese, o sea, una maniobra no, que ha sido una decisión de precaución a la espera de disponer o de tener tiempo para análisis más rigurosos. Bien, oye, Iñaki, el embajador de Rusia hace unos minutos en Estados Unidos acaba de decir que el ataque fue un insulto a Rusia. Además que días antes Donald Trump había insultado al presidente Putin al relacionarlo con la matanza de niños. Rusia dice que no se puede insultar a su presidente y que esto tendrá una respuesta. ¿Cómo le responderán a Trump y a Estados Unidos, Iñaki? Bueno, yo pienso que Rusia tiene varios instrumentos para responder. Básicamente, y hablando telegráficamente, tiene tres. Uno es tomar medidas económicas que ya ha empezado a hacer primero para superar el cerco económico impuesto recientemente por Estados Unidos, y lo está haciendo, y en este sentido puede hacer bastante daño no solamente al dólar, sino también a la libra esterlina, y puede presionar a Europa con la cuestión del gas, con la cuestión de los recursos energéticos. Otra tiene otra medida, y es
fortalecer la alianza con la ruta de la seda, la alianza con China, etcétera, ¿no? Y ahora no tenemos tiempo para tocar eso, pero luego tiene otra medida que también la ha anunciado, y es ampliar, mejorar los recursos técnicos militares, no solamente de Siria, sino de todos aquellos países que tienen, por algún motivo, tienen desconfianza contra los Estados Unidos. Bien, vámonos con la última, Layos. 2 preguntas. Quiero analizar la idea de justicia de Estados Unidos. Independientemente si es verdad o mentira el ataque químico en Siria, donde dicen que se murieron decenas de niños, yo te pregunto, ¿por qué entonces Estados Unidos no ataca a Arabia Saudí, quien está asesinando a miles de niños con los bombardeos que hace en Yemen? Bueno, pura hipocresía, son aliados. No olvidemos cuando fue aliado de Irak de Saddam Hussein, que usó armas químicas contra Irán y también contra las cabezas de la bestia. Recuerda, son 7 cabezas que tiene la bestia. Yalabda, se las podía mencionar todas. Hay una cosa, han una de las cabezas es la Iglesia Católica Apostólica estudios también. Fílmicos allí en el enclave Romana. de Ghouta Oriental, que tenían los cascos blancos, estos llamados cooperantes, pero que colaboraban con grupos terroristas como Frente al-Nusra de Al-Qaeda, Jaish al-Islam, y filmaban, incluso dicen esas fuentes, que han entrevistado a personas que salieron en las películas que aparecían como que había habido un ataque. Eso nos demuestra que estas filmaciones no es obra incluso de los cascos blancos, esto es obra de expertos, de profesionales mediáticos, de las potencias, de los servicios de inteligencia, con toda probabilidad británicos y americanos. Esto ha sido un montaje. Y en cuanto al ataque de gas ese de cloro, pues lo que he dicho en otras presentaciones en cuanto al uso de esta arma química, que cuando los británicos, por ejemplo, quisieron usarlo contra los alemanes, después que los alemanes habían usado el gas cloro, los ingleses en septiembre de 1915, batalla de LOS, L-O-S, pues el viento no cooperó para los ingleses, pero tenían 5.100 cilindros de gas cloro. El gas fue empujado a tierra y después el viento vino y se lo echó a los mismos ingleses, y creo, si bien recuerdo, que los ingleses tuvieron 100 muertos, pero eran 5.100 cilindros, o vamos a decir que abrieron 3.000, no un barril de cloro que decían los cascos blancos que un helicóptero sirio lo lanzó, un solo barril, para matar a 70 personas. Eso es mentira. Lagos, ya me voy. Solo hay 20 segundos. Dime si tiene algo que ver, es destino o mera coincidencia que el príncipe saudí visitó justamente días antes a los países que atacaron a Siria, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. No es coincidencia, es parte de esa coalición de apoyo al terrorismo en Siria, y Arabia Saudita es uno de los principales colaboradores. Y Turquía, Rusia no debe de fiarse de Turquía, los turcos son traidores, y han apoyado el ataque de los americanos a Siria. Dicen que la base de Incirlik se ha usado también para que los aviones americanos ataquen, y han dicho que no se van a retirar de la ciudad kurdo-siria de Afrin, que ocuparon con terroristas del Ejército Libre de Siria, hasta que cambie el gobierno en Damasco. Así que todos ellos están confabulados, británicos, americanos, franceses, turcos, saudíes, jordanos, israelíes, etcétera, Emiratos Árabes Unidos, la lista es larga. Gracias a los dos, señores.